Uy. Digo, ¿cómo rechina esa cosa? Se quebró. ¿Sí? Sí. ¿Quebrada o...? De abajo. Tengo que mandar a soldar y. La verdad me andaba cayendo y una señora, yo le mandó una donación ahí para comprar una silla. ¿Sabes qué? Creo que es la esposa del importador de los que divorciaron Ándale. los, Sí, no sé cómo se llama creo que ella. es ella, con otro apellido, ¿no? Qué triste, ¿verdad? Lo que comentábamos hace unos días, que hay gente que está por bien dinero y que es un Ajá, me cambiaron aquí, ¿eh? me lo cambiaron aquí. Es un desastre en la vida. Pues el dinero no es la felicidad. Te da mucha comodidad y todo, pero No, no. Muy buenos días, la paz, la gracia de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. Buenos días, mil disculpas, el título, se quedó el título de ayer en el programa de hoy, pero ahorita lo cambiamos. Hoy es terapia intensiva para los matrimonios, para las familias, con la consejería de nuestra querida doctora Patti Ansaldúa de buenos Larraga. días. Buenos Como días. le hicieron, encantada de estar de nuevo aquí, con mucho gusto, compartiendo pues experiencias, un poco de conocimiento, pero más que nada siendo instrumento del Señor para que Él hable solamente a través de mí. Amén. Aquí, de nuevo. Amén, amén, amén. Buenos días. Bienvenidos. Yo te cambio aquí el título al encabezado del programa de hoy. Nada más aguántenme tantito. Ya saben que tengo que volver a editar. Así que, buenos días, ¿cómo amanecieron, gente de Dios? El matrimonio, una idea de Dios. ¿Ustedes qué creen? ¿Será idea de Dios? Pues fue la primera institución que estableció. Sí, ¿verdad? Ni para dónde ser. Ni para dónde ser. Muy buenos días, familia de Dios. Gracias Y por el Señor no sintonizarnos. se equivoca. No, Dios no se equivoca, no se equivoca. ¿Cómo amanecieron, familia de Dios? Espero que estén bien. Bueno, ya sabes, ya saben la mecánica, envíanos saludos, lo que tú gustes, donde nos estás sintonizando. Y si el día de hoy tienes alguna pregunta sobre el tema que vamos a seguir tratando, que llevamos la parte Muy 2 hoy, importante. de la ira, no hay ira, sino del ira, del enojo, cuando salen todos los chanquillos de uno, pues mándanos preguntar a la doctora. Ya ve que nos quedamos la semana pasada bien picados con esto de la ira. Gracias por conectarse, Ruth Margarita, gracias. Muchas gracias, Ruth. Miriam Morales de Reina, gracias. Bendecido día también para ustedes. Sí, vamos a ver qué el Espíritu de Dios nos dice a través de la doctora. Muchas gracias, bendiciones. Nada más déjenme cambiar el título. Hoy no es el rosario, les pido mil disculpas. Es que no sé qué pasó. Yo cambié el título en el programa, pero no. La computadora hace lo De que... repente. ¿Cómo amaneció, doctora? Yo muy bien, muy contenta. Pues ya se nos está acercando. Gracias por sus oraciones. Esperemos que nuestra nietecita todo venga bien en su desarrollo. Claro. Y si no es así, bueno, es la voluntad de Dios y con mucho cariño también, pues la vamos a estar recibiendo y queriendo mucho. El próximo lunes, primero Dios, estamos fuera de la ciudad porque la bebecita no nace aquí en su casa, sino que ellos viven en otra parte de los Estados Unidos. Y pues a propósito, la semana que entra, no voy a estar aquí en el programa. Bueno, porque, ¿a quién le pidió voy permiso? a estar ¿Qué? como abuela loca, cuidando y atendiendo
pues a la familia, a la nuera, al hijo, etcétera. Qué linda suegra. Esa sí tiene suegra. Bueno, espérame. No es que sea linda, es que yo tuve una linda suegra, entonces yo Ah, no sí. puedo ser una mala suegra. Ok. ¿Sí? O cuando menos no quiero ser. ¿Quién sabe qué dirá mi nuera Yo digo que las suegras son adorables. de mí? Pero por lo menos tengo la intención de ser una buena suegra. Bueno, eso es ya, lo, lo bueno es que hay Y intencionalidad. ahí está el detalle, que haya intención. Ok. Pero bueno, hay un dicho que dice que, como dice, de buenas intenciones, el mundo está lleno de buenas intenciones. Ojalá que nuestras acciones sean consistentes con nuestras intenciones. Muy bien. ¿Lo dejamos ahí? Sí, ahí lo dejamos. Gracias por conectarse, todos los que se van conectando en estos momentos. Buenos días. Consejería matrimonial y familiar el día de hoy. Como quiera, envíanos tus intenciones si tienes algunas necesidades y al final del programa siempre oramos por todas las necesidades de cada uno de nosotros, ¿sí? Pero hoy vamos a seguir con el tema que nos quedamos bien picados la semana pasada, de la ira. Pues yo quisiera saber de nuestros radioescuchas si la ira, si el enojo, si la muina es parte de los problemas que encaran en su matrimonio. A lo mejor estamos haciendo un programa y todo es miel y todo es dulce y no hay problema en expresar lo que necesitamos. Pero si no es así, sí nos gustaría saber por qué queremos hacer estos programas de tal manera que puedan llenar una necesidad. Así es que les encargamos mucho sus preguntas, les encargamos mucho que nos digan si esta es su situación. Y bueno, pues comenzaremos dando un breve resumen de la semana pasada, muy breve porque pues tenemos solamente como unos 50-55 minutos y se nos van como agua. A veces no doy crédito que Betty ya se pasó media hora, ya son las 10:30 y todavía estamos aquí, pero un breve resumen. Hemos estado hablando ya desde mediados del año pasado de cosas que nos separan en nuestra relación en pareja, ¿sí? Entonces, algunas de ellas, bueno, pues ha sido la soberbia, que es la mamá de todos los pecados, que es la que en cierta forma es la mente maestra que dirige pues el enojo, la envidia, etcétera. Hablamos de eso. Después hablamos de la envidia y cómo afecta y cómo nos separa y cómo influye en que los matrimonios puedan ser destrozados o si no destrozados, totalmente, ¿cómo se dice? Pues sí, afectados, pero como no hay no es la palabra cancelados, pero como inutilizados, vaya, porque a veces seguimos casados, pero no es un matrimonio. Y no por último, pero en lo último que estamos es en la ira. Y a lo mejor vamos a pasar un par de sesiones más, porque pienso que hay mucho, muy malentendido con respecto a este pecado, a este sentimiento. Y la semana pasada hablábamos de que Dios nos ha dado voluntad, nos ha dado razón y que tenemos que usar esa voluntad y esa razón para manejar nuestras emociones. Hablamos de que las emociones en sí no son pecados, son normales. El enojo, la envidia, la soberbia son instintos normales en el ser humano. A pesar de que fuimos hechos en la imagen de Dios, tenemos voluntad humana y el Señor nos da el libre albedrío de decidir y de sentir. Entonces, el primer sentimiento como ser humano, bueno, pues puede ser, no sé, de soberbia, de ira, etcétera. Es lo que hacemos con ese sentimiento, con esa emoción, que verdaderamente es lo que nos separa y es lo que nos hace comportarnos de maneras diferentes y es lo que nos lleva hacia el pecado. En eso brevemente fue en un resumen. Hablábamos de que la ira tiene muchas caras, se manifiesta de muchas maneras y el día de hoy, pues precisamente vamos a ver un poquito en más detalle lo que es la ira. Es un resumen muy breve. ¿Por qué? Porque tenemos el podcast en iCloud, en SoundCloud. Entonces, o si se gustan meter por ahí en el enlace en nuestra aplicación, en nuestro sitio web. Entonces, si quieren entender o escuchar un poquito más de eso, pues se pueden regresar a cualquiera de los podcasts que tenemos, ¿sí? Entonces, pues comenzamos el día de hoy hablando de que la cólera no es el peor de los pecados, aunque para algunos de nosotros que crecimos en una familia donde los papás peleaban en secreto, en privado, o se salían a dar una vuelta
y ya venía la madre de todos los ojos rojos y el señor, el papá con la cara larga, pero en casa no lo veíamos. Entonces muchos de nosotros no crecimos con una aceptación de la ira como una emoción normal. Otros, en el otro extremo, vivían en familias o viven en familias igual y los niños se pelean en la escuela y es una situación muy normal. Entonces, cuando a veces se une una pareja que viene de una situación de violencia y una que viene de una que no, pues hay un shock de cultura, hay un shock de experiencias, hay un shock de limitaciones de cómo comunicarnos. Entonces son diferentes las maneras en las que pues estamos manifestando este la ira y hay que tomar eso mucho en cuenta. En el caso muy particular mío, pues yo venía de una cultura donde siempre, ¿y para qué te enojas, mijita? El que se enoja pierde. ¿O para qué te enojas, mijita? Este, vale más tener 1000 amigos que no tener uno. Y siempre era. Entonces yo me fui desarrollando en una joven muy introvertida y me fui desarrollando en una joven no asertiva. Entonces me caso con una persona que es totalmente lo opuesto de mí y fueron muchos años de ir resolviendo eso, yo aprender a ser asertiva y a poner límites y a ser mi dignidad y él a desarrollar la virtud de la mansedumbre, de la humildad, etcétera. Lo importante en este caso es que los dos trabajamos mucho para ir corrigiendo y puliendo nuestras diferencias. No quiere decir que porque venimos de hogares diferentes, uno está correcto y el otro no, ¿sí? O porque yo lo hago de esta manera, esta es la manera que debe de ser. Recordemos que en el matrimonio estamos al servicio de nuestra pareja, de hacerla feliz, de buscar la manera de vivir como Dios manda, de respetar nuestros votos matrimoniales, de respetar esa alianza que hicimos con el Señor. Entonces es bien, bien importante cuidar esas actitudes que no nos permiten avanzar y crecer en nuestra relación en pareja. Y muchas de esas actitudes vienen precisamente de nuestra familia de origen, donde decían, pues así lo hacíamos y así es, y si no te gusta, ya me conocías, así es que tan tan. Entonces no dejamos un lugar, un espacio para verdaderamente dialogar. Ahí entra la soberbia, entran muchas otras cosas. Pero bueno, ese es otro tema que ya hemos tocado bastante. Entonces, la ira, comentábamos, regresando al tema de la ira, en que se presenta de muchas maneras y que no es el peor de los pecados, pero sí es aquel que nos abre la puerta a otros pecados. Por ejemplo, puede llevarnos a la violencia, puede llevarnos al odio, puede llevarnos a desear la muerte o incluso a matar a alguien. La ira es una muy mala consejera. Entonces, la ira en sí como emoción no es un pecado. Lo que hacemos con la ira nos puede llevar a cometer otros pecados. O sea, la acción, el resultado de la ira, ¿no? Así es. El problema es que la ira, mientras que la reconozcamos y trabajemos con ella, no es problema. La ira es cuando perdemos el dominio de nuestras emociones, nuestro dominio propio, es que se convierte en problema. Cuando nosotros dejamos, lo Así es, permitimos, ¿ok? porque cuando no nos quedamos en el dominio que el Señor nos da, ¿en qué dominio creen que entramos? Como las chanclas, ¿no? ¿Sí? Si no estamos en el dominio del bien, de la razón, de la prudencia, de la piedad, de la misericordia, Mm. entramos en el dominio del mal, del odio, del rechazo, del castigo, del sobajamiento, de hacer mínimas a las personas, del cancelamiento, etcétera. Entonces hay que tener mucho cuidado porque cuando mal dominamos el sentimiento de la ira, no solamente estamos ofendiendo a Dios, que eso es importantísimo para nosotros los católicos, sino que estamos ofendiendo a nuestra pareja y por ende a nuestros hijos. Porque cuando la pareja no está bien, la familia no está bien, los hijos no están bien,
la comunidad no está bien y así nos vamos. Es una cadena. Entonces, hay señores que no, es que yo soy así, siempre he sido así, es que yo tengo un temperamento muy fuerte. ¿Y tú crees que tu mujer no tiene un temperamento fuerte? A veces no nos damos cuenta o nos asustamos, Beto, de ese temperamento tan fuerte que tenemos, que mejor lo encerramos y mejor lo negamos. Y creemos que no estamos expresando enojo. Sí. Y más adelante vamos a hablar un poquito más de las caras del enojo. Pero, pero Ok. es que si no dije nada, es que tus acciones gritan lo que quieres decir, Hay gente que tiene la cara así de... que vive con el ceño puesto. Una vez me dijo, papá, mira, señora es católica. Digo, ¿por qué? Mira cómo tiene la cara. No, dije, está casada, que es diferente. Ah, no es cierto. No, es que los católicos, cristianos en general, debemos de ser felices, Claro, demostrar la felicidad, demostrar el Cristo que llevamos estar dentro en de paz nosotros. Sí. con el Señor. Ujú. Eh, Decíamos que si no estamos en el dominio propio, en el dominio del Señor, estamos en el dominio del mal. Y cuando estamos en el dominio del mal, pues vamos a tener la ira y nos vamos a ir al odio. ¿Y qué es el odio? Pues lo opuesto del amor. Y donde hay odio y donde pues, no está el Señor. Ujú. ¿Quién es el que es el dueño ahí? Claro. ¿Sí? El chanclas, Así es. no Y quiero ya no quiero promoverlo, ¿ok? No quiero promoverlo. Ok. ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues al principio hay etapas del enojo. Sí. Al principio es una emoción, se te aprieta el estómago, se te frunce el ceño, te da dolor de cabeza, el cuerpo andas tenso, pero no deja ser de una emoción. Y Ajá. eso se puede dar en personas que tienen muy mal carácter, que los chiflaron de chiquitos, que fueron muy condescendientes las mamás. Porque viene con traumas también de la familia, ¿no? Así Sí, es, sí. pero a veces, De pero a origen. veces, por ejemplo, a mí que tuve la oportunidad de trabajar tanto tiempo con niños, Ujú. había niños de 12 años que todas se tiraban al suelo a patalear. 12 años. 12 años, que si esto, espérame, este es un comportamiento de un niño de 2, 3 No, pues años, si conozco gente de 50, 60 años que todavía lo que hacen. todavía se tiran al suelo y empiezan a patalear. Pero ¿qué pasaba? Déjalo, mijito, y no lo molestes, y era el único niño, o fue un niño que nació después de haber perdido dos o tres, o fue el único niño hombre, o fue, etcétera. El caso, o fue el hijo que era la cabeza de la familia porque la mamá era viuda, que Mm. se desarrolla el mal carácter porque si tu hermano lo quiere o porque si mi hijo lo quiere, así es. Traumas, pérdidas, falta de amor, exceso de amor, Ujú. etcétera. Entonces, muchas veces, en esta primera etapa de emoción, te enojas porque eres de mal carácter, porque eres mal hablado, porque tienes un temperamento que vuela, porque ¿qué te gusta? Por cultura, porque así somos en mi pueblo, somos entrones, y a mí no me la hagas porque me la pagas, o por disposición, o porque simplemente es una emoción. O sea, cuando estamos ahí nada más, no es problema la ira. Simplemente la experimentamos de diferente manera. Te voy a hacer un comentario y si no quieres contestarlo ahorita, lo dejas Ujú. para el momento que creas tú adecuado, pero pasa que a mucha gente le resulta hacerse el enojado o la enojada. Le resulta y nadie se le acerca o todo el mundo y a otros que somos bien pasivos, por ser congruentes y tranquilos, se nos bañan. Entonces, ¿qué vas a recomendar al rato? Al rato lo puedes recomendar. ¿Qué hace? Hablaremos de todo y de nada, Ah, Beto. bueno, ok, ok, ya está. Ok. Lo importante es entender que a ese nivel de emoción, pues cada quien la vamos a experimentar como sea. Ok. Por ejemplo, dices, ay, es que así es él, hombre, no le hagas caso, ahorita se le pasa. Ay, es lo que nosotros llamamos en México llamará de petate, Sí. ¿sí? Sí. Hacen un pancho que dices tú qué bárbaro, le han de haber matado a alguien y era porque se tropezó con algo y no debería haber estado ahí. Y al ratito, como si no hubiera pasado nada, Ah, etcétera. Pero es una manera espontánea, forma de ser, etcétera. O sea, en ese nivel es nada más, eres quien eres y ujú, punto, ujú. ¿sí? Avanzamos a la ira donde ya nuestra razón,
pues está envuelta nuestra voluntad, ¿sí? Sí. Es una ira más profunda precisamente porque yo ya decidí que voy a estar enojado. Es una ¿Sí? decisión también. Sí, sí. Una cosa es una reacción, como diciendo, por instinto, Ajá. cómo eres, cómo te mueves, etcétera. Y la otra, pues es ya cuando nuestras emociones están envueltas. Ah, no, me la hizo, me la paga y a ver cómo nos toca. Entonces ya estamos pensando, dialogando con nosotros mismos sobre ese sentimiento. Entonces la ira se, se programa también en se va, ocasiones. se va, se va avanzando en la ira. Ok. Por ejemplo, ¿cuántas veces, Beto, recibes una mala noticia y dices, ya sabía yo que esto iba a pasar, pero es una expresión nada más. Sí, Pero ya cuando tu mente dice, pero no se va a volver a repetir. sí. Pero no es la primera vez que me la hace. Pero me las va a pagar. Le voy a dar una lección. Ya estamos dialogando, ya estamos envolviendo, Sí. un poco la emoción. Y aún ahí todavía no es pecado porque simplemente la estamos alimentando. ¿Y cuántas veces en nuestra relación de pareja, de acuerdo a la cultura que traemos, desafortunadamente, señores, sobre todo ustedes, y señoras también, pero sobre todo ustedes, a mí me ha tocado escuchar hombres que digan que a la mujer ni todo el dinero ni todo el amor, porque luego se te trepan, compadre. No necesitan. Como quieras se Luego trepan. se te trepan. Han Entonces, platicado. Entonces, la ira es para que se ubique, para que aprenda. Le voy a leer la cartilla. Hace unos días estábamos platicando con una pareja donde dice, el primer día de nuestra luna de miel me leyó la cartilla. Sí. Las Sí, cosas sí. van a ser así. Entonces, muchas veces se atraviesa el machismo combinado con soberbia y combinado con la ira y no es un cóctel muy bueno, Ujú. ¿sí? Entonces, en esta segunda etapa, la primera es reacción por instinto, por impulsividad, por cultura, por costumbre, por lo que tú quieras. La segunda parte, ya un poquito más elevada, es cuando empezamos a envolver nuestro cerebro, nuestra voluntad, nuestro pensamiento, ¿sí? Nuestra cultura. Y todavía ahí puede que se vuelva mala, pero mientras no hay acción, sigue siendo aquí. Sí es mala en el sentido de que nos afecta a nosotros Sí. personalmente Sí. y a veces afecta en la manera que nos estamos comportando, pero mientras que no nos desquitemos, mientras que no andemos dañando a otras personas, etcétera, a veces es como el demonio Tasmania que le dicen, que va pasando y va dejando en blanco como un tornado. A veces así es la ira, pero en esta etapa todavía no llegamos Ah, a la, la tercera etapa es una donde sobrepasa toda razón, donde ya nosotros perdimos la sana razón, donde nuestro límite, eh, donde ya te ciegas, donde ya no hay prudencia, prudencia, ya no hay ya no nada de está eso. ahí, ya está cegado, Sí. ahí es donde se convierte como pecado. Ok. Por ejemplo, en una ocasión me tocó eh, ser testiga en una situación donde el hombre quería, había tenido una pareja, hubo una situación, la pareja ya andaba con otra persona y él quería contratar a alguien para matar a esa persona. Simplemente no porque quisiera dañar a ella, ni porque quisiera dañar a la hija que vivía con ella, sino porque traía tanta ira que la única manera que él pensaba que podía pasar es quitar, como diciendo, el O mía o de estorbo, nadie. exactamente. Y aunque no tenía ya interés en la mujer, se Ah, sentía él como afectado como hombre, sí, su orgullo. su orgullo, Sí. etcétera. Entonces, al grado de que ya no entendía razones. Ya. Entonces le dijo, espérame, tú no vas a ninguna parte y tú aquí te quedas y tú vamos a hablar y qué vas a conseguir con eso. ¿Tú Claro. piensas que tu hija necesita que estés en la cárcel? ¿Tú piensas que esto? ¿Tú piensas que vas a resolver? Sí, pero es que traigo mucho coraje. Ok, vamos a hablar de eso. Pero para llegar a querer matar No, a ya. otra persona, Sí. pues ya estamos perdiendo la razón. Ya estamos perdiendo el piso, ya estamos perdiendo, etcétera. Y ahí es donde se convierte en pecado. Otra situación y un poquito ya más avanzado es cuando la ira se convierte en odio, Sí. ¿sí? Sí, sí. Y desafortunadamente, señores y señores, cuando la ira se convierte en odio, entonces ya estamos pecando contra nuestro prójimo y contra Dios. Porque Y ya no va es casi, casi agarrados de la de la mano, mano, ¿verdad? ¿sí? Sí. Ya no estamos
sirviendo al Dios de amor. Sí, Estamos sirviendo al rey del odio. sí, Y desafortunadamente, muchos de nosotros permitimos que que nuestra razón no domine, no maneje, no decida vivir el amor, sobre todo en la pareja, ¿sí? Entonces, ahí es donde se convierte en un problema, donde nos convertimos en enemigos domésticos, donde ya no vemos a nuestra pareja con amor, con sentimientos bonitos, con el deseo de servirle, ¿sí? Entonces es bien importante ver que podemos ir progresando, no estamos exentos, somos humanos, de ir progresando de una reacción de ira a envolver un poco más la razón, a ujú. perder la razón y a llegar a una irracionalidad, a una locura, ¿sí? Y yo vuelvo a que era- nunca se me va a olvidar ese comentario que me hiciste en una charla que teníamos todos en comunidad de qué es lo que a ti que te molesta o qué es lo que... Y yo les comentaba a ustedes que, luego, en buena onda, que yo nunca pierdo las casillas, que nada más la única que me hace enojar era mi esposa. Y tú dijiste, bueno, es que estás Nadie te hace equivocado. enojar, Nadie que te te hace enojes enojar. tú. Tú estás permitiendo que te enojarte. Ujú. Es una Aquí decisión. aplica lo mismo, es una decisión. Ajá. Te vas a enojar, está bien, pero vas a permitir que el enojo te controle, pues ya perdimos. Y qué bueno que dices eso, Beto, porque muchos de nosotros pensamos, pues me hizo, tengo que ser, porque así Sí, crecimos. sí, Pero me hizo y puedo ignorar, y puedo dialogar, y puedo negarlo, y puedo discutirlo, puedo repasarlo. Tengo opciones. Para muchos de nosotros, la única opción es destruir, o sí, arrasar, o minimizar, o engancharnos. Y es cuando nos enganchamos que ya perdimos, sí, ¿sí? sí, sí, sí. Ok. Entonces, y eso nos lleva a la pregunta, ¿cómo es que tú, radio escucha, cómo es que tú, hermanito, cómo es que tú, Beto, cómo es que Ujú. tú, Pati, experimentas la ira? ¿Cuál es tu experiencia, Beto? ¿Cuál es lo que decíamos en un principio del programa, que la ira tiene muchas caras? ¿Cuál es la cara de tu ira? ¿Físicamente o reacciones? ¿Cómo se presenta la ira en ti? Fíjate que yo me callo. Aprendí de joven, era muy arrebatado. Era arrebatado en todo el sentido de la palabra. Entonces, con el tiempo aprendí que tengo que primero escuchar a mí mismo. Después de que algo me hizo o permití enojarme, Ujú. lo que hago es que me recojo, me centro y dejo que se me pase ese momento. Y luego ya lo expongo. Le dije, oye, O sea, como que te vas a discernir. sí, tengo que hacerlo, si no voy a cometer una tontería. Y eso es algo muy importante que hemos estado hablando hasta el cansancio en otros programas. La ira, el enojo es bueno porque nos da el combustible para identificar qué fue lo que nos hizo enojar, Sí. qué acciones debemos de tomar. Es como un motivador para recogernos e investigar qué quiero, por qué me pasó esto, qué me está faltando, qué no estoy diciendo. Y se me olvidó comentarte, doctora, me da sueño. En serio, en serio. Como que la quieres evitar. Sí, cuando llego a enojarme, es bien raro, la verdad, pero que me llego a enojar o que ando bien estresado, haz de cuenta que me siento como los niños regañados. Agarro aire o me voy a alguna parte o X o un rinconcito, me pongo a meditar y me duermo. La Me ira también duermo. es Sí, desgastante, sí, te sí, sí. toma mucho. Sí, y eso me ayuda, fíjate, me ayuda porque me ha evitado muchos problemas más graves, ¿eh? Bueno, pero te ha evitado que los expreses en ese momento. Lo No, importante es que necesitamos sí, sacarla. no me quedo con Ah, ellos. ok. O sea, pero ya no, si reacciono en ese mismo momento, voy a cometer tonterías. Qué bueno que dices eso, Sí, Beto, porque muchos de nosotros creemos que en este momento me lo hiciste y en este momento tengo yo que lidiar contigo. sí, Y te tengo que descargar todo lo que traigo y te tengo que destruir, aunque después ande por los rincones sabiendo que la regué, que sabiendo que no debía haber hecho lo que hice y que destruí, que di muy mal ejemplo a mis hijos y claro.
alejé a mi esposa o a mi esposo, etcétera. Sí. Fíjate que si alguien nos está escuchando, a mí me pasa más que nada, pues, tú conoces mi vida, en la parte de los negocios, ¿no? Como comerciante, de repente hay hermanos que ay, 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 se quieren, ay, Diosito. Y entonces sí me enciendo, Sí, pero anteriormente pues gritaba, me molestaba y afectaba el negocio ujú, en lo personal. sí. Entonces con el tiempo, como, ay, 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 ¿sabes qué? Te hablo dentro de un rato. Y se los digo, estoy muy molesto, no podemos hablar ahorita. En un rato más hablamos. Y ya cuando hablamos, estoy más tranquilo Y aparte y ya voy más al en punto. contacto con lo que necesitabas que no podías Exactamente, sacar en ese momento. exactamente. La ira, muy chiquita, yo crecí en Reynosa, Tamaulipas, en México. Muy chiquita recuerdo, yo vivía en el centro, entonces había mucho tráfico y siempre había falta de estacionamientos. Sí. Entonces uno de chiquito oía los rumores y oía los chismes y oía las cosas y los adultos posiblemente no se daban cuenta de todo lo que estamos como niños captando. Sí. Pero yo recuerdo que estaban muy asustados y muy alarmados en una ocasión porque una persona quería un estacionamiento y le dijo a otra que se saliera. Y esta persona le dijo no. Entonces él le da la vuelta a la manzana, viene y le pega un balazo. Y a veces eso también lo vemos en la ira en el camino. ¿Cuántas veces se ha oído de una persona que es totalmente inocua, totalmente tranquila y de repente no ¡Pum! pueden dar crédito de que, Hice una y tontería. fue porque fue avanzando en su ira y hasta que llega y va a golpear al del frente, etcétera. Y corrígeme si sigo con lo mismo, ¿no? Sí es importante, creo, al menos a mí me ha funcionado. Sí, tranquilizarse uno y luego, pero hay que tocar el punto porque si no pasa lo que estás diciendo Sí, ahorita, sí. se va haciendo una bomba de tiempo Así es. y aquellos que somos muy pacíficos, así me considero yo, tranquilo, cuando explotamos es un extremo, la mayoría de nosotros, no todo, pero la mayoría es un extremo. Entonces, pero es un extremo porque no nos desahogamos de cierta manera y no le exponemos al otro qué pasó. Nos quedamos Y con hay ello. muchas maneras, Beto, y nos estamos adelantando un poquito, Sí, posiblemente dentro de 2 programas más, pero, por ejemplo, hay quienes no podemos expresar la ira hacia el otro, sino que la expresamos contra de nosotros. sí, sí, Hay sí. otras que expresamos la ira circulándonos de una pared y nos encerramos en aquello. Hay otros que simplemente se la dirigimos con todos los dardos y todos los cañones a los demás. Entonces hay diferentes maneras, pero no deja de ser la ira y no deja de ser destructiva, ¿sí? Pero pidámosle al Señor que nos permita ver, que nos permita ver con los ojos nuestro espíritu para verdaderamente ser honestos, dejar la soberbia por un lado y ver cómo es que nosotros experimentamos la ira, porque es muy interesante. Muchos de nosotros dicen, ay, no, yo nunca me enojo. ¿De veras? Si nunca te enojas, Aguas. aguas, porque es una emoción normal y natural. Natural. Pero muchos de nosotros decimos, es que estoy molesto, es que estoy irritado, es que ando incómodo por lo que me dijo. No, estás enojado. Claro. Sí, al pan pan y al vino vino. Hay que llamarle por lo que es. Sí, Porque sí, mientras sí. que nosotros no identificamos esto, vamos a tener otra serie de problemas que para que te digo. Muchas veces, ya cuando una persona dice es que ando bien indignado o estoy muy molesto, pues quiere decir que estás mucho, muy enojado. A veces digo, a veces ya cuando una persona dice es que siento que están abusando de mí. Pues si tú sientes que alguien está abusando de ti, estás enojado. Porque no dirías eso a menos, ¿sí me entiendes? De Sí. que sintieras ese enojo. Entonces sí es bien, bien importante que reconozcamos. Estoy bien dime, Sí, parece no, que no. ahorita nos manda a decir, ya hace esa pregunta también, fíjate. María Tonancín Solís Cázares, gracias hermanita. Ujú, La ira con los hijos. ujú. ¿Cuántos de nosotros no nos molestamos y la manera de mostrar nuestra ira es gritándole a los niños? Y no solamente gritándoles, etiquetándoles. Eres un... Nos dejamos caer con los niños
Y parece que no, y lo hemos visto muchas veces en la parte de la sanación espiritual y de liberación, los niños se quedan marcados. Claro que sí. Hay gente Y de por adulta, vida. sí, hay gente adulta ahorita que me tocó, bueno, ser parte bueno, el Señor la liberó por lo que hacemos, las horas Ajá. santas y todo, y durante la sanación interior que hacíamos desde el Sí, vientre de la madre, pues, se revela que cuando eran niños, sus papás eran abusivos tanto verbalmente como que se les pasaba, ya ves como lo sí, daban, como estábamos sí, nosotros. sí. Y para mí estaba bien, pero a veces había padres que sí se les Es que pasaba hay la una mano diferencia entre la corrección física y el abuso y el físico. abuso. Entonces se quedan marcados, se queda un trauma espiritual, no tan solo físico. Y emocional. Emocionalmente, cuando estás viejito, viejita o ya estás adulto, vives con tristezas, con miedos, con depresión, Y ahorita vamos a hablar y de tú no eso. sabes de dónde viene. Por el enojo de tu mamá y tu papá en su momento. Hay muchos que sufren todavía, Pati, del enojo extremo que tuvo su mamá cuando la tenían en su vientre. Ujú, Fíjate, ujú, hasta la fecha viene ujú. afectándoles. Y hay también, Beto, pues como un enojo, una ira diferida. Sí, Sí, por sí, sí. ejemplo, llega el señor, le gritó el jefe en la oficina, viene y le pega al gato cuando llega a la casa, Mm. le pega a las llantas, le pega a un árbol, anda gritándole a la mujer. Dice, espérame, buenas tardes, ¿cómo llegaste? No te he visto, ¿estás bien? ¿Qué pasó? Vienes y traes un enojo y como no lo puedes descargar en otra parte, Mm. vienes y descargas con gente que es totalmente inocente. Bendito Dios. Entonces, ahí es donde viene muchas veces el diálogo y estamos adelantándonos de nuevo, pero ahí es donde, espérame, ¿qué te pasó? Sí. En lugar de tomarlo personal, la persona que lo está recibiendo, espérame, me estás hablando de esta manera, no es aceptable, veo que vienes irritado, pasó algo en el trabajo, te puedo ayudar en algo. Porque muchas veces las personas que recibimos eso, tenemos la razón de pensar, pero no la usamos y nos dejamos dominar por la ira de cómo te atreves. Sí. Entonces, en lugar de decir, espérame, yo no me voy a enganchar en tu enojo, es tu enojo, pero sí te puedo ayudar como pareja a que te pongas en contacto con él y lo expreses, pero no voy a aceptar que lo pongas en mí. Claro. Pero hay maneras de manejar eso. Cuando viene enojado y dice, ah, ya vas a comenzar, ya nomás esto me faltaba, ya no estaba esperando, yo sabía que ibas a llegar así, y se hace un pleitazazo, ¿sí? Pero si tú tratas de vivir con el príncipe de paz, con la paz en tu corazón, y sabes qué, no sé qué te está pasando, yo te quiero mucho, ven para acá, ¿quieres un té? ¿Quieres un masaje? Habla, dialoga, dime, ¿qué te va? No, que quién sabe qué ahorita. Ok, te voy a dejar, tienes tu tiempo, etcétera. Pero no me voy a enganchar. Tengo que aprender que es su enojo. Wow. Y el hecho de que él esté enojado, no tengo por qué yo enojarme. Vamos invirtiendo los papeles. Ujú. Y es que nos manda a decir una hermanita Lorena, dice, yo sufro de todo esto, pero porque yo soy una bomba al explotar. Cambiando los papeles. Si yo Ujú. soy muy enojón, si yo soy explosivo, ¿qué debo de hacer? ¿Cómo le hago? Bueno, primero que todo, y es precisamente lo que estamos, ¿cómo se llama nuestra hermanita? Lorena, Lorena, Vanessa. primero que todo, lo que estamos hablando ahorita es tratar de identificar dentro de nuestro espíritu cómo es que se manifiesta la ira y por qué. ¿De dónde viene tu ira? ¿Eras una muchacha muy regañada? ¿Eres una persona que está en situaciones que no puedes controlar? ¿Eres una persona que no ha podido sacar y dialogar sobre aquellas cosas que quisieras que fueran diferentes? ¿Eres de las personas que aprendiste desde muy temprana edad a repelar, porque repelar es la mejor manera de conseguir nada? ¿Qué es lo que motiva esa ira? ¿Por qué la traes? Si eres así todo el tiempo, quiere decir que estás consumida por la ira, por el enojo, por sentimientos no resueltos, por situaciones de abuso emocional, físico, espiritual, verbal, etcétera. No estás sacando nada que no haya entrado. Y posiblemente entró y ahí se quedó y es tu manera inefectiva de estarlo sacando. Entonces, pero el primer paso es lo que estamos hablando ahorita, es pedirle al Espíritu Santo que te permita ver dentro de tu propio espíritu qué necesitas. Estás actuando así porque estás desilusionada.
Estás actuando así porque te sientes no entendida, no escuchada, abusada. Estás actuando así porque, no sé, te casaste a la fuerza, te casaste no enamorada, tu pareja no salió como pensaste que era, te sientes engañada. Tiene que haber una emoción hermana, una emoción cuata, que siempre va de la mano con tu ira y con tu enojo. Y puede haber muchas, pero mientras que no hayas resuelto eso, ahí lo vas a traer. Por otro lado, una de las cosas que sucede cuando las personas viven así es que no están cargando el problema de este momento. Están cargando el problema de ahorita, de ayer, de antier, del año pasado, etcétera. Y cuando se presenta una situación con X personas, se vienen todos los recuerdos atados a esa relación con esa persona y en lugar de pelear el aquí y ahora, este momento, queremos resolver todo lo que nunca resolvimos. Entonces hay que primero concentrarnos en pelar la capa de afuera de la cebolla y quitar lo de ahorita. Al manejar eso y resolverlo, la idea, en lo ideal, es que no se va a volver a presentar porque ya sabemos cómo manejarlo. Entonces vas a presentar otra de esas capas en alguna otra ocasión, pero resuélvelo ahorita. Todo lo pasado no lo vas a cambiar, no lo vas a resolver. Lo puedes perdonar o lo puedes dialogar ahora o puedes escribir en un diario hasta de qué se va a morir el cuate o la muchacha o el señor o la situación para ir sacando. Y entre más vais expresando hasta que tú te asustes de lo que estás escribiendo, más vas a ir sanando, más vas a ir sacando. Es como, por ejemplo, cuando comes un alimento animal, pues se pudre en la digestión porque tarda mucho en ser digerido. Un alimento basado en plantas, pues se digiere más fácil y sale. Pero un alimento animal se va quedando y a veces se pega en el intestino y a veces se va pudriendo y ahí se va quedando. Entonces, mientras que nosotros no saquemos eso, vamos a andar indigestos, vamos a andar incómodos, vamos a andar con gases, vamos a andar, etcétera, ¿sí? Y es lo mismo que sucede con la ira. Mientras que nosotros no la saquemos, no vamos a tener un sentimiento de paz, de tranquilidad, de ecuanimidad, de liberación. Y por eso es que andamos así todo el tiempo. Y eso no nos permite amar. Y recordemos que hemos hablado de que nosotros vamos construyendo esta vida y estos recuerdos de momento a momento. Y cuando vivimos así, tensos, enojados y todo, es la manera en la que estamos viviendo este momento de vida. Entonces vamos hablando momento tras momento tras momento de intensidad, de negatividad, de rencor, de odio, de tensión. Y es la vida que estamos construyendo. Entonces es bien importante, hermanita Lorena, que te pongas en contacto y vamos, esperemos que el Señor en su infinita misericordia nos vaya guiando para ir resolviendo, ir dudas y preguntas sobre estos temas. ¿Ibas a decir La, algo, la, Beto? la, la, la razón, porque cuando nos oyen orar aquí todas las mañanas y siempre pedimos que el Señor nos libere de resentimientos, de enojos, de odio, es porque hemos identificado con el tiempo que la mayoría de las enfermedades, Pati, físicas, provienen de enfermedades espirituales. Conozco muchas personas que, por ejemplo, se les desarrolló la diabetes en un momento Después de de un ira, coraje. de una explosión. Conozco gente, hermanos, que padecieron de cáncer porque traían mucho odio en su corazón. Ahora le llaman curación ¿cómo le llaman? Decodificación biológica, ¿no? Algo así le llaman ahora, Ujú. pero realmente es sanación interior. Y la parte espiritual va tomada de la parte Es que física, somos material, seres corporal. íntegros. Sí, Si, si, entonces, el, si el- lo físico, lo emocional, lo espiritual, lo mental, lo intelectual, no está íntegro, sí. integrado, no es uno completo,
no vamos a Sí. funcionar. Y hemos notado, y eso se lo recomendamos, la terapista es ella, ¿ok? Pero la parte espiritual, bueno, el Señor nos ha regalado situaciones. Busquen primero la sanación espiritual. A lo que decía ahorita la doctora, tienes que identificar que ponte a platicar con el Señor, entrégaselo. Si tú no te lo puedes controlar, no, lo traes muy arraigado, vete a una hora santa, ve y platica con el Señor. Qué bueno que dices Sí. eso, Beto. Iba a hablar más adelante, pero lo voy a tocar aquí. Iba a hablar de la ira con el Señor. Hay ¿Cuántas ira. veces, cuántas veces estamos enojados con el Señor? Porque no nacimos en X cultura, porque no nacimos ricos, porque no nacimos blancos, porque no nacimos negros, porque no nacimos con el pelo así, que porque me casé con la persona equivocada, etcétera. Pero no se lo decimos al Señor por temor o por prudencia o porque se nos enseñó que no podíamos dialogar, etcétera. Pero quiero que sepan, hermanos, que nosotros no somos los que no sabemos manejar nuestras emociones con el Señor. El Señor nos ve como niños chiquitos, ve que tenemos emociones y que tenemos necesidades. Y cuando nosotros en nuestra vida normal vemos un niño chiquito que hace una pataleta y entonces no dejamos de quererlos. Los vamos enseñando y los vamos perdonando y los vamos... Lo mismo con el Señor. El hecho de que nosotros le digamos al Señor, estoy muy molesta contigo, Señor, yo no entiendo por qué me tocó esto, por qué, Él lo va a escuchar y nos va a ayudar a sanar y nos va a ayudar a liberarnos porque Él nos ama a pesar Sí. de todos nuestros errores, de todas Sí. nuestras emociones, etcétera. Y es lo mismo con nuestras parejas, con nuestro prójimo. Mientras que nosotros no confrontemos esas necesidades y todo, nuestra pareja no puede hacer nada. Por otro lado, pues está el temor de que nuestra pareja puede ser abusiva, etcétera, pero ya nos meteremos en ese rollo más adelante. El punto aquí que estás hablando es que espiritualmente tenemos que saldar cuentas con el Señor. Oye, pues me debes, padre, me diste esto, ¿por qué yo tan buena? ¿Por qué me tocó así? Qué bueno que sigues tocando. Mira, parte de aquí en este programas, los programas matutinos, nos mandan muchas veces oración y nos han dicho inclusive, ¿no? Que hay molestia con el Señor porque se llevó a un ser querido. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Sí, enojados. Y se los he comentado en los inbox, ¿no? Habla con el Señor. Dile que estás, aunque Él ya lo sabe, pero desahógate con Él. Dile que estás molesta y el Señor te va a mostrar por qué se llevó a tu ser querido de regreso. Te lo va a mostrar de una manera u Y otra. por otro lado, Sí, también entendemos eso, pero mientras que nosotros no aceptemos algunas realidades, vamos a vivir miserablemente. La sí, muerte es inevitable. claro. Todos venimos con un propósito. Y a veces cuando cumplimos ese propósito, lo cumplimos a los 10 años, a los 15 años, a O los de recién 90 o a los nacido, 100 sí, o sí, recién sí. nacidos. Entonces, el que se nos vaya un ser querido, claro que nos duele, pero es la ley de la vida. Sí. Aquí estamos de paso, nuestra casa es en el cielo, nuestra Somos, vida eterna es allá. somos una nave de paso. Simplemente se nos adelantaron, era el tiempo de ellos. Y es por eso que si vivimos con ese conocimiento de que no somos eternos aquí, es que empezamos a vivir mejor y empezamos a vivir como Dios manda. Sí. Porque la mayor parte del tiempo vivimos como si fuéramos eternos y al cabo corrijo más adelante. Tú no sabes, yo no sé si al salir de aquí de la radio me llevo un carro de encuentro y ahí quedé. O yo no sé si no me he cuidado, si un paro cardíaco en menos de que canto el gallo. El punto es que no somos eternos. Entonces necesitamos vivir como Dios manda, amando, respetándonos, amándolo a Él, tomando decisiones que van de acuerdo con su voluntad y que nos van a llevar precisamente a vivir una vida más rica, más abundante, porque verdaderamente la valoramos porque es finita, Claro. es cercana. Mira, doctora, voy a comentar un testimonio hace muchos años que me pasó con alguien que estaba muy enojada porque se llevó a su bebito de casi un año. Ujú. Y yo recuerdo
porque estaba muy molesta con el Señor, estaba enojada, o sea, vaya. Eh, y le dije, inclusive se quejó, dijo, si estábamos realmente ya por separarnos, ¿para qué nos mandó si nos iba a quitar? Y le pregunté, no sé por qué, le digo, ¿hace cuántos años fue? Pues hace 5 años. ¿Y te divorciaste? No, no somos. Y pues posiblemente esa fue la misión de tu bebé, de venir a reconciliarlos a ustedes, y esa era la misión de tu bebé y el trato que hizo con el Señor, ¿no? Y se desarmó. Y bueno, fue algo muy, muy Sí, personal. Quiero compartir algo que va con mucho con lo que dices tú. Dice Paola Rivas, tienen toda la razón. Yo tengo una nena de 13 años. Cuando ella era más pequeña, cuando le decíamos algo se ponía a llorar. Y un día, o sea, cuando la regañaban se ponía a llorar. Un día mi esposo le gritó muy fuerte y siento que ella cambió demasiado porque uno le dice algo y se enoja ahora y no se deja de nadie. Y yo le digo que por qué tiene ese carácter y me dice, porque ya no puedo ser llorona, porque si no todos van a creer que soy una tonta. Y mi papá desde que me gritó ese día, yo sé que tengo que ser diferente y le doy gracias a él porque ahora nadie me molesta al decir chillona. ¿Hasta dónde es bueno y hasta dónde es malo? nadie me molesta al decir Sí, chillona. ella era muy chillona, la niña. Llegó un día su papá y La zarandeó. la zarandeó, verbalmente me imagino. Y de entonces ella tiene muy mal carácter lo que dice aquí. Pero también ahora dice, bueno, por lo menos ya no soy chillona. Ujú. O sea, alguien le dice algo y ya no es chillona, se Y enoja. ahí es donde tenemos que trabajar con la expresión del enojo, porque, por ejemplo, se fue de un extremo de pasividad a un problema, a un extremo de agresividad. Sí. Tenemos que llegar al límite de asertividad, donde puedo decirte, ¿sabes qué? No me gusta lo que tú estás diciendo Ujú, y necesito esto. ujú. Y qué bueno que la niña tiene 13 años porque tiene toda la oportunidad de aprender a Sí, dialogar y a sí, sí. expresar, etcétera. Ya haremos un Un tema tallercito de cómo sobre comunicarnos. eso. Por eso. Yo quisiera, Sí, Beto, adelante. comentar que es importante, como decía, ver cómo se manifiesta, cómo es la ira en nosotros. Y es muy interesante porque la ira se expresa en Mm, la tristeza. también, sí. Si estás triste, hermano o hermana, ¿por qué estás triste? Porque alguien te trató mal, o porque algo no sucedió como tú querías, o porque, por lo que sea. Ahí hay ira. Mm, Y esa ira es ira tornada hacia ti. sí. Si estás amargado, a lo mejor no te enojas con nadie, pero estás amargado, ahí es una forma de manifestación de ira. Wow. ¿Sí? Si eres terca, testaruda, testarudo, terco, que tiene que ser como tú quieres, estás enojado. En algún momento no tuviste control de tu vida, de tus emociones, de lo que te sucedió y te amargas o eres terco o quieres controlar. A muchas personas que quieren controlar, que quieren llevar el timón a su casa, los señores, que, no, se hace como yo digo. Eso era antes. Ese es ira. Eso era hace mucho tiempo. Si hay muchos pleitos en tu casa, si hay peleas, es ira. Es ira. Si hay venganza, si tienes sentimientos de venganza, es que yo no me enojo, yo nomás me vengo. Hay ira de por medio. Yo no me enojo, yo nomás ¿cómo dice? Me vengo. Oye, hay ira. Entonces se manifiesta de muchas, muchas maneras. También se expresa, y aquí lo tengo, cuando eres contrecha. Ok. Por ejemplo, es que, o sea, no, yo no quiero ir ahí. ¿Por qué no comes aquí? No, yo no quiero comer eso. Es una ira pasiva, es estar llevando la contra. ¿Por qué? Porque no lo puedes expresar de otra manera porque a lo mejor tu pareja no te deja, ¿sí? Ajá. Otra manera es que no te gusta nada, no estás de acuerdo en nada. Vamos aquí, no. Lo pongo, no, ahí el cuadro no lo quiero. Azul, azul, no, 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 no. En todo, no le das gusto. No es que la persona sea, como decimos aquí los pochitos, picky. Es que hay ira, hay enojo y es una manera en la que podemos expresar enojo sin expresarlo. ¿Me Sí, explico? sí, sí, Entonces sí. hay que hacer mucha conciencia. Aguas. ¿Eres resentida? ¿Eres de las que guarda rencores y resentimientos? Esa es ira. Ujú. Ira no expresada.
eh, eres de las personas que todo tiene que estar preciso, que tiene que ser muy, muy, muy minucioso, muy, muy al punto, muy correcto, muy todo. Si le moviste algo y vas y lo regresas, hay ira. ¿Por qué? Porque el mundo no está como tú quieres. Mucha gente se desquita con los meseros y meseras a la hora de la Exactamente. comida y Haces, cuando haces comentarios abusivos sí, o ofensivos, ay, no seas payasa, hay ira. sí, Pero uno no se da cuenta. Ay, nada más ahí estaba bromeando. No, no estabas bromeando. Estabas enojado. Dime, ¿qué traes conmigo? claro. Hay que, hay que confrontar. A mí me Hay ha que funcionado, confrontar. ¿eh? Hay Me que ha confrontar. funcionado, Pero sí, sí. tenemos que confrontar de la manera que quisiéramos que la persona Sí, de una confrontara con manera sutil, nosotros. ¿no? Sí, claro, Sí, claro, claro. con la razón, ¿sí? No con la emoción. Ujú. Entonces es bien, bien importante. Y lo peor es que yo, pobrecita, mira, es que a mí siempre me La abusan víctima. y esto y lo otro. Hay ira, Ándale. No, pues me está hay ira. escribiendo varios. Estamos alimentando lo que me hicieron. Sí, Entonces yo estoy molesta y voy a, como dicen en inglés, la voy a succionar todo para que pobrecita vea de mí, que vean qué fea es esa persona que me hizo esto. ujú, Y la pregunta es, ¿y por qué te dejaste? ¿Y por qué no esto? ¿Y por qué no lo otro? Entonces hay muchas maneras en amargura, en terquedad, en acciones en las que se manifiesta pues la ira. Lo interesante es que también se manifiesta cuando no decimos nada. Y eso a mí se me hace muy chistoso porque lo veo muy común, y Beto, yo sé que me vas a brincar, en los señores. sí, Porque pues nosotros hablamos mucho. a veces. Y entonces dice él, pues con tal de llevar la fiesta en paz, mejor no digo nada. Ok, Y la señora se pone peor. sí, Pero es que si no dije nada, es que no dijiste nada con tu voz, dijiste todo con tu acción, con tu volteada de ojos, con tu no, con no verme, con dejarme de hablar 5 días, etcétera. Entonces nosotros pensamos que si no, o nosotros no, la mayoría de las personas que no resuelven, que si no expresamos, no estamos enojándonos, no estamos dando ira. Es una sí, ira pasiva, pero no deja de ser ira. Por ejemplo, hay señores o hay familias que pasan 2 semanas, se ven y no te conozco, este, porque están enojados y no te hablo y te volteé la cara y la ley del hielo, etcétera. Eso es ira, no expresada. Y luego de repente como que ya se va bajando aquello y se ven y sueltan la carcajada y ahí se acabó y tan, pero nunca se resolvió. ajá, Entonces, hay que hacer conciencia de cuál es la cara de la ira, pues que nosotros tenemos. Recordemos que no es lo que se dice, sí, es lo que se hace, ¿sí? sí. Entonces, Ok. Tenemos muchísimos, muchísimos comentarios. Creo que este tema va con todos nosotros, pero bueno, cuando llega, bueno, cuando hay una persona, quiero entenderles, hermano, el marido, se enoja, y no hay insulta quien le a entre. todo mundo y empieza a correr a todo mundo de la casa, nietos, nietas, a perro, perra y todo ese rollo. Volvemos a lo mismo, ¿cómo manejar a esta persona? Pues El amor. el amor. Mira, cuando una persona ya se comporta de esa manera, señor, trae ira guardada y acumulada y trae un morral colgando que lo va arrastrando ya de tan pesado, porque nadie que expresa su ira diariamente y resuelve diariamente se comporta así. Es correcto. Segundo, ¿cómo verlo visualmente? Ok, haz de cuenta que llevo ese morralito y a veces no es nomás ira, es todas las demás emociones, pero vamos guardando. Que mi marido no se acordó de mi aniversario, métele ahí una papa. Que mi marido no me invita al cine, otra papa. Que mi marido me dejó hablando, otra papa. Que mi marido me dijo que estoy loca porque siempre estoy repelando, otra papa. Y ahí vas llenando el morralito de papas. Y donde quiera que vas, lo vas cargando. En primer lugar es pesado, ¿sí? Y estás con ese sentimiento no expresado
constantemente. Pero ¿qué pasa con una papa a partir del tiempo, sobre todo si no está en refrigeración? Recordemos que nosotros que vivimos en países desarrollados, estamos comiendo papas que tienen 6 meses de viejas que ¿Se va están ahí en el enmoheciendo refrigerador. la Se va papa? pudriendo. Sí, ¿Y qué pasa? Se va apestando. sí, sí, sí. Y Sí, llega un momento en que el olor es terrible. sí, así somos Entonces, nosotros. imagínate, llevar un costal Lleno de de papas. papas podridas, ¿No te pudres tú también? te pudres. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a decir hasta lo que no. ¿Por Sí. qué? Porque nunca supiste aprender a dialogar, a expresar tus necesidades constructivamente y sobre todo a resolverlas. Si la persona, si ya está mandando nietos, la posibilidad desafortunadamente que haya mucho cambio no es muy alta. ¿Por qué? Porque ya se han establecido patrones eh, en la vida de esta persona. Cuando uno crecía chiquito decía, chango viejo no echa maromas. O sea, ya lo que eres, eres. Ah, pero el Señor tiene todo el poder Sí, claro. y nos hace nuevas criaturas, Sí. ¿sí? Y cuando uno le habla el corazón, y cuando uno sabe y aprende y entiende que no estamos amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos, que no estamos aplicando la ley de oro, que no estamos respetando a nuestros seres queridos, que no estamos expresando una emoción normal, sino que la llevamos a un punto anormal y lo reconocemos, es el primer paso para ir cambiando. Pero para eso requiere, señor mío, que usted le demuestre a su pareja o a la persona de la que está hablando ese amor que ella no tiene, esa paciencia que ella no tiene, ese cariño que ella no tiene, ese respeto que ella no tiene. Decirle, ah, ya vas a comenzar, decirle, ya estoy hasta aquí de lo que haces, etcétera, no le va a modelar lo que ella necesita aprender. Y nosotros como pareja, nuestra responsabilidad es santificarnos el uno al otro. Y a veces uno de nosotros carga más, la cruz más pesada, y es una cruz vivir con una persona amargada, terca, inconsciente, malhumorada, etcétera. Sí. Pero en algún momento esa persona terca que tiene a su lado fue lo suficientemente atractiva, dulce, buena, prudente, para que usted se haya enamorado de ella. La pregunta es, ¿qué ocurrió entre ese ínter y el otro? ¿Hubo ese respeto? ¿Hubo ese amor? ¿Se le dio oportunidad de vivir? ¿Qué ha sucedido en esos años? ¿Ha tenido pérdidas no resueltas? ¿La respetan sus hijos? Si no hay un respeto, pues Claro. no se va a expresar. Por otro lado, si lo está expresando así y siempre fue así la persona, pues ya estamos hablando de por cultura, entonces no hay mucho que se pueda hacer a menos que usted le haga ver que su actitud le ofende. Así Muchas veces cuando una persona llega hasta ese nivel es porque le hemos permitido que llegue a ese nivel. A mí me ha tocado trabajar con gentes que le dicen al marido, ¿sabes qué? Te he aguantado 30 años, 40 años, yo ya tengo 60 años, yo no voy a vivir el resto de mi vida así. Así ya cuando nunca le puso límites, pero al final, ¿sabes qué? Yo esto no te lo haré. El momento que tú me empieces a hablar de esa manera, yo no me voy a divorciar porque pues no creo en el divorcio, pero yo me voy a salir y me voy a pasar a estar con la gente que me trate bien. Claro. Y poco a poquito creas una crisis y la persona dice, espérame, ¿qué está pasando? Y necesito moldar. Entonces la persona, ya le dijiste, ahora le estás enseñando, ya me oyeron en el pasado la fórmula, decirlo, enseñarlo, organizarlo para que suceda como uno quiere y reforzarlo. Si ella se porta bien, me encanta cuando eres así. Disfruto mucho tu compañía. Me recuerdas de cuando recién nos casamos. No sé, lo que uno pueda y puede ir uno facilitando que eso suceda más seguido. Desafortunadamente uno quiere un cambio de la noche a la mañana y eso no va a suceder. ¿Ok? Pero bueno, seguimos. ¿A qué nos impide? ¿Qué es lo que la ira impide? Pues impide que usamos nuestra razón correctamente. Nos cegamos Nos cegamos. completamente, sí. Eh,
impide que tengamos un efecto positivo en los demás. Nos lleva a faltarle al amor de Cristo y a la caridad, porque Él nos pide que seamos amorosos y misericordiosos como su Padre es con Él y Él es con Claro, nosotros. claro. Y por último, los pensamientos que nacen de la ira nos llevan a una actitud y a un comportamiento de cólera. Sí. ¿Sí? Entonces es bien Y importante el hacer odio. conciencia de eso. Eh, hay como 3 pasos. Por ejemplo, muchas veces queda en el pensamiento, "Ay, ya va a comenzar", pero no hacemos nada. Ujú. Pero cuando lo pensamos y luego lo dialogamos internamente o lo platicamos con la amiga consejera que no sabe por dónde está aconsejando, o con la suegra, o con la mamá, y nos dice, es que no te dejes, mijito, es que esto y esto, lo Divórciate. otro, o divórciate, etcétera. Entonces nos lleva a la acción. Eso lo vimos, veo a mi Cristo bendito aquí enfrente. La crucifixión fue resultado de la ira. Los fariseos primero vieron pues que les estaba comiendo el mandado, Sí. que andaba evangelizando, que estaba llevando una filosofía muy diferente con la del Dios castigador, que con los que ellos habían crecido, de reglas y Claro. de todo, Les dijo bien claro al Dios que ustedes adoran, no, ese no es mi padre. el rastro de víboras, etcétera. Sí. Después, entonces ellos empezaron a dialogarse. ¿Y qué es lo que pasa? Se van calentando los ánimos. Sí. Por ejemplo, si yo me enojé con mi esposo y platico con otra que está igual, no, comadre, es que tenemos que hacer esto, no, compadre, no te dejes. Entonces se empieza uno, no, pues sí. Y a veces el diálogo es interno. Yo recuerdo en los primeros años, cuando la situación era muy difícil en mi relación de pareja, 1000 veces, 100,000 veces era, déjalo, divórciate, déjalo y déjalo y déjalo y déjalo. Pero yo dejé que la razón superara eso. Ajá. ¿Por qué? Porque esos no fueron los valores con los que yo crecí. Sí. Y ese no es el amor con el que yo me casé. Sí. Y eso, etcétera. ¿Fue fácil? Para nada. Pero la razón, la voluntad que nos dio el Señor es lo que nos permite contradialogar. ¿Sí? Sí. Entonces los fariseos dialogaron todos y llegó al final donde tomaron la acción y lo crucificaron. Lo mismo sucede en nuestra relación de pareja. Sí. ¿Ibas a Gracias a decir? María Elena Velázquez y Luz. María Elena Bueno, Velázquez. sí, ¿Mía María? Sí, no, esa es otra, de cada Mission, Texas. Al rato, bueno, A Velasco. sí, más Velázquez, la quiero Sí. Velasco. Al ratito se mete la doctora a los muros de información y porque si no, no vamos a alcanzar para compartir todo. Ok. Y a mi hermanita, gracias, nos da mucho gusto tener radio escuchas de todas las edades. Mi hermanita dice, estoy cumpliendo 92 años. Hola. Como siempre escuchándolos y Que Dios bueno, nos permita llegar a esa misma edad. la experiencia que debe tener y cómo manejar los enojos, me imagino. Y hay otra hermana que dice, sí, aquí en Jalisco nos pasa el dicho que dice, Jalisco nunca pierde, cuando pierde arrebata, así está en mi casa mi esposo. Ok, bueno, hay muchísimos comentarios, te los agradecemos mucho, pero no alcanzamos a cubrir todos, ¿sí? Adelante, doctor. Bueno, entonces estábamos hablando de que los pensamientos nos llevan a un diálogo, ya sea interno o externo, y después nos lleva a la acción. Sí. Pero es bien interesante porque muchos de nosotros estamos ciegos a nuestras propias acciones, ¿sí? Pensamos, el espíritu se nos pone contrecho por lo que sea, porque me habló mal, porque no me cumplió lo que me dijo que iba a hacer, porque no me dio el dinero que me dijo, porque no me dio la comida, no me da el gusto en la comida, porque le vale, por lo que sea. Entonces, eventualmente, esos pensamientos nos van a llevar a una acción, ¿sí? No importa cuál sea el pensamiento, digo yo, el pensamiento X, pero eso nos lleva a mentir para que nos enoje, Sí. o a ocultar para que nos enoje, Qué triste, ¿verdad? o encontrar faltas en mi pareja. Sí. Sí, o sea, no vivimos como Dios manda, y eso es a lo que te decía, que muchas veces la ira nos lleva a otros pecados, ¿sí? Es triste porque No cuántas mentirás, mujeres no matarás. o cuántos hombres, más que nada, por el hecho de que no se vaya a enojar la otra persona, tener que ser infeliz en el aspecto de que no poder compartir cosas que te pasan,
o cosas que están sucediendo en tu vida y sobre todo a tu compañero de vida, Ujú. que no le puedas compartir tu situación o X situación, O que no se preste. sí, porque no se presta para nada. Es triste, Es muy triste. es triste. Bueno, pero ahí tenemos nosotros la culpa. Porque las mujeres hablamos a veces de más y los hombres hablan de menos. Sí. Entonces el hombre no quiere dialogar y la mujer quiere dialogar de más. Entonces, si yo quiero que me escuche, yo tengo primero que estar en contacto con lo que yo necesito para podérselos decir en esos 5 minutos, que es el espacio de atención que me va a dar. No, no, pero a lo que yo digo es aquellos hermanos o hermanas. Sí, espérame, voy para allá. Ok, Esos 5 minutos que me va a dar. Hay unos que están totalmente cerrados. sí. Y ahí es donde yo digo, ¿sabes qué? Es decisión tuya. Ajá. No tenemos que hablar ahorita, pero tenemos que hablar. Y no tiene que ser mañana ni pasado, pero mientras no hablemos, aquí no se hace esto. Aquí no se hace el otro. Así que tú te puedes montar en tu macho también, pero pues yo puedo hacer lo mismo. Pero eso es teóricamente. En la realidad, la mayoría de las personas, desafortunadamente por nuestra cultura machista en que hay muchos países, pues la mujer la verdad sí tiene un miedo canijo. O sea. Sí, pero el miedo va a seguir y va a aumentar mientras que no empiece a poner límites. Un bully dura hasta que la persona que le hacen el bully responde o respinga, ¿sí? Y señoras, decimos, es que el machismo y el machismo y es machismo. ¿Y quién crió a esos hijos? Las mamás, Las mamás. el papá. A lo mejor el papá pone el ejemplo, Sí. pero la mamá, ¿qué le dice a la mija? Mijita, sírvele a tu hermano. Mijita. Porque él es hombre. Porque él es hombre. No lo dejes que lave nada Sí, porque él es hombre. exactamente. No, señor. Lo que diga él está perfecto, que él es el hombre de la casa. Se tiene que tomar una decisión y a lo mejor te va a costar toda tu vida. Pero mientras que tú no tomes esa decisión, en tu árbol genealógico va a seguir este machismo, mientras que no seas tú la que le ponga el corte. Y aquí me voy a ¿cómo se dice? A ventanear. Yo tenía una decisión, tenía un hijo y una hija. Yo no quería que mi hija creciera sometida, y yo no quería que mi hijo fuera sometedor. Entonces, al tener un esposo que no dialogaba, y venía mi hijito y se paraba enfrente de mí, y yo estaba así, y le decía, ¿qué necesita, mi hijito? No, yo no le entiendo. Yo necesito que usted me diga qué es lo que necesita. Ok, váyase a su cuarto. Cuando mi hijito pueda dialogar, viene y me dice, yo no le voy a adivinar. ¿Sí? Yo no podía hacer nada para cambiar a mi pareja, porque la única persona que puede decidir cambiar es él. Pero sí podía enseñarle a mi hijo a dialogar, a platicar, a expresar sus sentimientos, a valorizar a la mujer, etc. Y les puedo decir, bendito sea Dios, es un padre excelente, es un esposo maravilloso y es un hijo increíble. Pero costó trabajo. ¿Por qué? Porque muchas veces el enseñarle eso me contrapunteó con mi esposo. Porque no era de acuerdo como él creció. Pues lo siento mucho. Y tuve yo que, en aquel tiempo era cuando, con el primer marido que comentaba, era que yo sabía que me iba a costar 3-4 días de que no me hablara. Y era el precio que yo decidí pagar por cambiar mi árbol genealógico, por cambiar las generaciones de aquí en adelante, que fueran de Cristo, que fueran de Dios, que fueran prudentes, etc. Yo les puedo decir que mi tercer marido es un marido maravilloso. Dialogamos, es más, ahora él es el que me dice, necesitamos hablar. Y él era una persona que, ya vas a comenzar. No es un buen momento, vengo cansado del trabajo, es hora de comer, ya va a comenzar el juego. Siempre había una excusa, pero no puedes quitar el dedo del renglón. Acuérdate que en el momento que tú cedes, ya dividiste a tu matrimonio, porque el matrimonio es de dos. Los dos tienen que estar en comunicación. Y el hecho de que sea así, ora mucho, pero el hecho de que sea así no quiere decir que tiene que seguir siendo así. Él está trayendo esa cultura, y esa cultura no es aceptable para ti. Y necesitas externarlo porque vas a acabar como la persona
que está pateando, Claro. que está corriendo nietos, que está todo, porque toda la vida te quedaste guardado con ese rencor, Sí. ¿sí? Pero bueno, sigue mucho que lo que quería platicar el día de hoy, de cómo expresarlo, pero yo creo que ya me está Sí. tocando la musiquita Beto, entonces quiere decir que, que no le puedo seguir ya. Así es que La tercera parte, la la tercera, en 2 dentro de 2 semanas. semanas con la bendición de Dios. Primero Dios les pido sus oraciones para que la bebecita nazca bien. Si ustedes recordarán, estaba teniendo unos pequeños problemitas que apenas se le detectaron hace un par de semanas. Primero Dios, el Señor misericordioso, nos conceda tener una niña buena y sana. Y pues primero Dios, aquí nos vemos en 2 semanas. Ya les compartiré cómo salió. Claro. Más adelante, pues yo creo que vamos a tener como unas 2 sesiones más Sí, en IRA, fácil. porque esto es algo que es muy presente en nuestras relaciones de pareja. Pues más adelante hablaremos de cómo hacerle para facilitar el diálogo. Así Y es. muchas veces, señoras, el hecho de que nuestros maridos, y yo sé que me estoy extendiendo, se cierren, es que no saben cómo. ¿Sí? O tienen que portarse como machistas porque tienen temor de perder el control. Si uno lo hace con amor, con paciencia, con prudencia, y no minimizándolos, ni contraatacándolos, sino colaborando con la otra parte de nuestro ser, se da el resultado. Esto se lleva tiempo, pero de que sucede, sucede. Y con esta nos despedimos el día de hoy. Gracias por escucharnos, gracias por seguirnos y gracias por bendecirnos con su presencia en la red. Amén. Antes de despedirnos y con nuestra oración para los matrimonios y la familia, quiero recordarles, el próximo 20 de febrero, recuerden bien, no se les olvide, ya vamos a empezar la promoción. Es el Día Mundial del Santo Rosario y vamos a estar conectados totalmente en vivo desde la Basílica de Guadalupe en México, en Ciudad de México, Ah, qué a bendición. través de Mater Fátima, que recuerdan que es la misma organización que organizó el Rosario para las 12 millones de hermanos que nos pasamos, gracias a Dios, para la consagración de México al Amén. Sagrado Corazón, Amén. Inmaculado Corazón de María Bien. Santísima. Los invito, si los que quieran unirse, métanse por favor a www.materfatima.com y ahí se pueden inscribir si quieren unir a este Santo Rosario el día 20 de febrero. Entonces, Para los invitamos. poderlo ver, ¿necesitan estar enlazados en eso o simplemente con que se enlacen No, con para nosotros? llevar la preparación, hay una preparación de 33 días. Ah, vaya. Y si no alcanzamos, bueno, lo puedes ir a diario, quieres hacer 2 meditaciones o 3. Es una preparación, lleva Pero ayuno. entonces tiene que comenzar muy rápido, porque Ya si de es ya. el 20 Sí, es el 20. y ahorita estamos ya casi al 20. Estamos 15, 16. Entonces, ¿ni sí. comienza el lunes o Sí, qué? 30, sí, pues son 33 días exactos. Entonces la invitación es para que, lo que voy a hacer es que el día de mañana o más tarde voy a poner el link dentro de nuestra página para los que se quieran conectar, se puedan meter ahí ese link y ahí se van registrando y a través del link nos van guiando día tras día cuáles son las oraciones, cuál es la meditación, cuándo vamos a ayunar todos juntos. Una preparación de millones para seguir consagrando el pueblo de México y el mundo entero al Inmaculado Corazón de María Santísima. Y esto va a ser dirigido desde la Basílica de Guadalupe, en México, en la Ciudad de México. Le agradecemos al padre Héctor Alfonso Ramírez, que era el titular de Fátima en el recinto en Portugal, y ahora Dios es grande, tuvo algunas situaciones por ahí con Sí. algunas situaciones internas y termina y dice: Señor, llévame donde tú quieras. Y a los dos, aquí en el estudio con nosotros cuando le mandaron su mensaje, aquí dio la primicia de que ya de aquí en adelante va a ser en la Basílica de Guadalupe, Wow. en la Ciudad de México. Así que Mándame el enlace porque Sí, claro. quiero compartirlo con mis grupos. Claro que sí. Y por último, el día 20, o sea, mañana pasado, ¿20 qué cae? ¿El sábado? No sé qué día cae. El día 20 es lunes. Sí, a nuestros hermanos aquí en el Valle de Texas, entonces te invitamos. Nos visita Nuestra Señora de San Juan. A ver, vamos a ver, déjeme nada más pasarle bien la información porque luego me equivoco y no lo vaya a mandar ya a otra parte. Los que quieran recibirla, los hermanos del Valle de Texas,
el día 20 será, el horario llega a la Virgen de Zapopan, la Virgen Peregrina, llega el día 20 de enero, va a estar en Monseñor Mario Alberto Avilés, que es nuestro obispo auxiliar de la diócesis de Brownsville, y la van a ir a recibir ahí en el puente de Brownsville, en el puente internacional de Brownsville, el día 20 de enero. Los invitamos a las 6 de la tarde. Así que Va a recibir a la imagen, la que imagen. mandan de la original de Zapopan, nuestra Virgen de Zapopan, de Virgen Peregrina. Regularmente está aquí una semana, el tercer año creo que viene para acá. Y recorre diferentes iglesias. Va recorriendo, ahí le van a dar toda la información. Métanse a nuestra página, ahí está ya puesta, María Madre de los Migrantes, Virgen Peregrina de Zapopan. Los invitamos a que si quieren ser parte de esto, bueno, pues ahí se congreguen a las 6 de la tarde en el Puente Internacional de Brownsville, y luego la misa de recepción a las 7 de la tarde en la Inmaculada, en la catedral de la diócesis de Brownsville, Inmaculada Concepción, ahí en Brownsville, Texas. Los invitamos. Bueno, pues ya nos vamos a ponernos en oración. Y, perdón, gracias por la invitación. Me invitaron a ir el día 29 de febrero, falta un ratito para la convención anual de nuestros hermanos de carismáticos. El día 29 vamos a estar ahí conduciendo los 2 días, entonces los invitamos 2 noches, 2 días completos. Cuando les digo carismáticos, estamos hablando de carismáticos, en serio, y lo vamos a estar transmitiendo también los 2 días a través de Alegre de María Radio. Bueno, vamos a poner en oración. ¿Algo más, doctora? ¿Ya dimos pico? No, y yo por todo lo mí demás? no me des micrófono porque no vuelves a cerrar el micrófono, así es que nos esperamos. Vamos a ponernos en la presencia de Dios. Nadie mejor que tú, mi hermano, mi hermana, sabe lo que traes pregonando. Tú y el Señor saben bien. Entonces voy a invitarte en ese momento a que te pongas en la presencia del Señor. Y de veras, créelo e invoca al Espíritu de Dios en este momento y dile: ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu de Dios, a mi corazón. Purifica mi corazón, Señor. Límpiame totalmente de cualquier situación que yo traiga por ahí muy arraigada, Señor. En el corazón, en la mente, en el alma, en mi espíritu. Ven, Espíritu Santo, y purifícame totalmente, Señor. Si aún traigo algo arrastrando desde el vientre de mi madre hasta ahorita, quiero entregártelo, Señor. Cualquier cosa que sea la causa original de mis enojos, de los enojos, de la ira que de repente me invade y que yo permito que me controle y que me descontrole. Yo quiero entregártela en este momento, Señor. Espíritu Santo, revélame, Señor, qué momento de mi vida permití que la ira se me quedara dentro hasta la fecha de hoy. Y ayúdame a saber entregártela y dejártela, Señor. A mí no me sirve, Padre. A mí me hace mucho daño. Tómame, Señor. Tómame, Espíritu Santo. Ven a mi corazón, Señor. Y ya que está limpio, Señor, que esté limpio, considéralo, Señor, como el pesebre más humilde para que vengas a vivir aquí, para que vengas ya a nacer en mi corazón de una vez por todas. Ayúdame, Señor, a que los recuerdos ya no me duelan. Bendíceme, Padre. Bendíceme, Padre. Te entrego mi vida. Te entrego a mi compañero o compañera de vida. A mis hijos, mis padres, mi entorno, pero sobre todo mi corazón, Señor. Enséñame a mí a vivir en paz para transmitir a los demás el vivir en paz. En este momento te invitamos, mi hermano, mi hermana, que
menciones inclusive los nombres de quien tú quieras, el tuyo y los demás, y ofréceselo al Señor. Y dile al Señor que cancele cualquier espíritu de ira, de enojo, que pueda controlar negativamente tus decisiones. Todo aquello que pueda dividir a tu familia, tu matrimonio, a causa de la ira, del enojo. Porque todo lo que ustedes me pidan en oración, creyendo que ya lo han conseguido, lo recibirán. Nos lo dice Jesús. Entrégaselo. Entrega a tus hijos y pide al Señor que Él escoja las esposas o esposos de tus hijos. Bendícelos. Y te voy a invitar a que día tras día bendigas a ti mismo y a tu familia con esta oración, esta bendición sacerdotal. Y eso va para ti. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor te mire con agrado y que te muestre su bondad. Que el Señor te mire con amor y te conceda la paz. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Gracias, Dios Padre. Gracias, Dios Hijo, y gracias, Dios Espíritu Santo. Ave María. Ave María. Gracias, mamá. Gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues ya nos vamos, mis hermanos. Ojalá que no dejes que la ira, que el enojo controle tu mente, tu espíritu y sobre todo que controle tus decisiones. Te invitamos a que defiendas la paz, que no dejes que nada ni nadie robe la paz de tu corazón. ¿Recuerdas? La paz os dejo, mi paz os doy. ¿Sí la recuerdas? Ya nos vamos, doctora, gracias. Inviten a una sola persona, cada quien de los que nos escucharon el día de hoy, para que nos escuchen en un par de semanas o para que escuchen nuestro podcast en caso de que piensen que ha sido de bendición para ustedes. Claro. Dentro de una media hora puedes buscar ese mismo programa en el canal de YouTube o también escuchar. Ya sabes que se queda en Facebook por más o menos como por 10 días, pero en YouTube, bueno, ahí se queda ya permanentemente, o también a través de SoundCloud si quieres puro audio dentro de la página de Alégrate María Radio. Dios te bendiga. A nombre de la doctora Patti Anzaldúa de Larga, a nombre de tu servidor Heriberto López Perales, Beto, gracias. Te amamos en Cristo. Con el Señor todo es posible. Amén. No te conozco, pero te amo en Cristo y en María. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Así bien. Muy bien, nos vamos. Dios. ¿Dónde estás? Ay, Dios. El matrimonio, una idea de Dios. Dios te bendiga. Alégrate María Radio, anunciando el amor de Cristo. El matrimonio es un pacto de amor, no un sentimiento basado en pasión. Es una idea que nace del corazón de Dios. El matrimonio no es juego de amor, es mucho más que una firma en papel, es dar tu vida completa, es aprender a querer, es mucho más que sentir, es más profundo que el mar, estar dispuesto a entregarse a servir a quien amas, eso es amar. Amar es servir, entregando tu vida, en un pacto de amor que jamás se termina. Es vivir para ti, mi amor, todos los días.
estar dispuesto a entregar